Mi esposa infiel se fuga con mi hermano, lo peor es que mis padres lo apoyan a él, así que me alejo de todos. Hola. Supongo que compartir esto puede ser una especie de terapia. Soy Antonio, 33 años, y podría decirse que he tenido una vida bastante normal. Trabajé duro para lograr todo lo que tengo hoy, un buen trabajo como ingeniero, una casa propia y lo más importante, una relación con Ariana, la mujer que creí que sería mi compañera de por vida. Desde niño, siempre fui alguien dedicado, el tipo de persona que se esforzaba por ser lo mejor que podía ser. Mis padres me criaron con la idea de que el trabajo duro y la honestidad eran lo más importante. Pero crecí bajo la sombra de mi hermano menor, Martín. Él siempre fue el hijo favorito. Mis padres, aunque nunca lo dijeron en voz alta, lo demostraban en cada pequeña cosa. Si Martín sacaba malas notas en el colegio, encontraban excusas para defenderlo. Es que no se le da bien la matemática, pero en arte es brillante. Y yo, que siempre intentaba hacerlo todo bien, sentía que, sin importar cuánto me esforzara, siempre estaba un paso atrás. Uno de los ejemplos más claros fue cuando éramos adolescentes. Martín había chocado el auto de mi papá, conduciendo sin permiso. Casi me lo echan en cara a mí, porque según ellos, yo debería haber estado vigilándolo. Eres el mayor, Antonio, debiste haber sido más responsable, decían. ¿Martín? Apenas una advertencia. Desde ese momento me di cuenta de que en esta familia, él siempre sería el consentido. A pesar de esto, no puedo negar que crecí queriéndolo. Es mi hermano, después de todo. Aunque ese favoritismo constante dolía, siempre me decía a mí mismo que las cosas mejorarían con el tiempo. Hasta que conocí a Ariana. Ariana apareció en mi vida hace 3 años, cuando ambos estábamos en un evento de trabajo. Era la típica mujer que impresionaba con solo entrar a una habitación. De esas personas que, aunque son manipuladoras, saben ocultarlo bajo una fachada de amabilidad y ternura. Supongo que al principio eso me deslumbró. Ella siempre tenía la capacidad de hacerme sentir que era la persona más importante del mundo, aunque, con el tiempo, me di cuenta de que muchas veces manipulaba las situaciones a su favor. Pero ¿quién no tiene defectos, verdad? Estaba enamorado, y la vida al lado de Ariana parecía perfecta. Hablábamos de todo, nuestros planes de casarnos, tener una casa con hijos corriendo por el jardín. La verdad, nunca tuve ninguna razón para desconfiar de ella, hasta ese día. Mi relación con Ariana iba tan bien que decidimos comprometernos. Todo parecía estar alineado para un futuro brillante. Pero, como suele pasar, la vida tenía otros planes para mí. El tema con Martín nunca desapareció realmente. Aunque había momentos en que podía dejarlo de lado, siempre había una tensión subyacente entre nosotros. Por supuesto, mis padres lo adoraban. A menudo bromeaban sobre cómo Martín sería el primero en casarse o en darles nietos. Yo, por otro lado, siempre era el trabajador incansable que, al parecer, no tenía tanta prisa por la vida. Recuerdo un día en particular. Ariana y yo estábamos cenando en casa de mis padres, y mi madre empezó a hablar de cómo Martín había conseguido una nueva promoción en su trabajo. Todo era Martín esto, Martín lo otro. Ariana notó mi incomodidad y, con una sonrisa amable, puso su mano sobre la mía y me dijo, no te preocupes, cariño. Nosotros tenemos nuestros propios planes. Y eso me hizo sentir mejor. Al menos, hasta entonces, Ariana parecía estar de mi lado. Pero en el fondo, siempre había algo en la relación entre Ariana y Martín que me inquietaba. No eran cercanos, pero había una cierta familiaridad, una comodidad que nunca pude identificar por completo. En ese momento no lo pensé mucho, pero mirando hacia atrás, es fácil ver que había señales que ignoré. A medida que nos acercábamos a la fecha de nuestra boda, Ariana y yo comenzamos a discutir sobre los detalles más pequeños, el lugar, el menú, incluso las flores. Todo parecía estar yendo según lo planeado, aunque, de vez en cuando, notaba que Ariana recibía mensajes en su teléfono que la hacían sonreír de una manera que no reconocía. Cuando le preguntaba, me decía que eran sus amigas del trabajo, organizando su despedida de soltera. Por supuesto, confiaba en ella. No tenía razones para dudar. Después de todo, íbamos a casarnos, ¿no? Sin embargo, las pequeñas señales estaban allí. Recuerdo un día en particular en que, después de salir del trabajo, decidí sorprenderla y pasar a recogerla. Cuando llegué, noté que estaba hablando con Martín afuera de su oficina. No le di importancia en ese momento,
pero la forma en que se despidieron, con una sonrisa algo cómplice. No sé cómo explicarlo, pero me dejó un mal sabor en la boca. Mis padres, por supuesto, estaban encantados con la idea de la boda. Siempre decían que Ariana era la mujer perfecta para mí, que finalmente había encontrado a alguien que me complementaba. Nunca se dieron cuenta de las pequeñas fisuras que comenzaban a formarse en nuestra relación. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo. Era el día de mi boda, el día en que todo debía ser perfecto. Me desperté nervioso, pero emocionado. Tenía todo planeado, el lugar, los invitados, la ceremonia. Todo estaba listo para que Ariana y yo comenzáramos nuestra vida juntos. Pero entonces, mientras me preparaba en la iglesia, recibí una llamada. Era un número desconocido, y al contestar, lo primero que escuché fue la voz de uno de mis amigos que estaba ayudando a coordinar todo. Antonio, tenemos un problema. Ariana no va a llegar. No pude procesar lo que me estaba diciendo. Mi mente se quedó en blanco por un momento, y cuando finalmente pude reaccionar, lo único que atiné a decir fue, ¿cómo que no va a llegar? ¿Qué pasó? La respuesta fue devastadora. Se fue con tu hermano, Antonio. Dice que él es su verdadero amor. Me quedé paralizado, incapaz de entender lo que estaba escuchando. Todo lo que habíamos planeado, todos los momentos que compartimos, todo eso ahora no significaba nada. Ariana, la mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida, se había ido con Martín, el hermano que siempre había sido el favorito de la familia. Me sentí traicionado, humillado, y lo peor de todo, solo. Ni siquiera pude hablar. En cuanto colgué el teléfono, la realidad se estrelló contra mí con toda su fuerza. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, vestido de novio, con la corbata perfectamente ajustada y el traje impecable. Pero por dentro, me sentía completamente destruido. Ariana, la mujer con la que estaba a punto de casarme, se había fugado con Martín. Mi propio hermano. La primera reacción fue el shock. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Intenté llamarla, desesperado por obtener respuestas. Marqué su número varias veces, pero no contestó. Entonces llamé a Martín, con la esperanza de que él tuviera alguna explicación. El tono de llamada seguía sonando, pero nadie respondía. Ambos me estaban evitando. Lo siguiente que pensé fue en mis padres. Seguramente ellos sabían algo. Les llamé, esperando algún tipo de apoyo o consuelo, pero lo que obtuve fue lo contrario. Mi madre contestó con su habitual tono sereno, pero cuando le conté lo que había sucedido, su respuesta me dejó sin palabras. Antonio, hijo, esto es lo mejor. Ariana no era para ti, y Martín, bueno, él merece ser feliz. Sabes que siempre has sido el más sensible. Quizás esto era lo que debía pasar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían justificar esto? ¿Cómo podían poner la felicidad de Martín por encima de la mía, una vez más? Era como si toda mi vida se redujera a ser una sombra de mi hermano, alguien que siempre quedaba en segundo plano, sin importar cuánto me esforzara. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. ¿De qué estás hablando, mamá? Le grité, sin poder contener mi frustración y dolor. Toda mi vida he tenido que soportar cómo siempre ponen a Martín por encima de mí, y ahora, ¿también esto? ¿Ahora tengo que aceptar que se quede con la mujer con la que iba a casarme? Mi madre guardó silencio por un momento, y luego, con una voz tranquila, pero cargada de esa misma indiferencia de siempre, me dijo. Martín siempre ha sido el más débil, Antonio. Siempre hemos tenido que cuidarlo más. No es su culpa que Ariana haya visto en él algo que tú no pudiste ofrecerle. Esto no es sobre quién es más débil o más fuerte. Respondí, furioso. Esto es una traición. Por parte de los dos. Y ustedes están justificando todo como si fuera una bendición que yo haya sido abandonado el día de mi boda. Calma, hijo. Las cosas pasan por una razón. En ese momento, colgué el teléfono. No podía soportar escuchar más. Mis padres, la gente que se suponía debía apoyarme incondicionalmente, me habían dado la espalda una vez más. No solo habían consentido las acciones de Martín, sino que prácticamente lo defendían. Sentía que todo el mundo se había vuelto en mi contra. Pero había algo que aún podía hacer. Sabía dónde podían estar Ariana y Martín. Recordé que ambos solían frecuentar un hotel cercano cuando querían escaparse juntos, o eso me contó Martín en una de nuestras charlas casuales sobre sus aventuras sin saber que hablaba de la mujer que amaba.
Decidí que no podía dejar las cosas así. Con el corazón roto y la rabia quemándome por dentro, me dirigí hacia el hotel donde supuse que estarían. No estaba pensando con claridad. Lo único que me empujaba era la necesidad de respuestas, de confrontar a ambos y entender cómo pudieron hacerme esto. Cuando llegué, subí al cuarto piso, siguiendo mis instintos. Golpeé la puerta con fuerza, y después de unos segundos, fue Martín quien abrió. Su cara, esa expresión de falsa sorpresa mezclada con arrogancia, fue suficiente para que mi ira se disparara. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Antonio? Preguntó con ese tono burlesco que tanto odiaba desde que éramos niños. ¿No es obvio? Ella nunca fue para ti. Ariana solo te usó para llegar a mí. Y, bueno, míranos ahora, juntos y felices. Las palabras de Martín fueron como un puñal en el pecho. No pude contenerme más. Sin pensarlo, le di un golpe directo en la cara, haciendo que retrocediera tambaleándose. La adrenalina y el dolor me nublaban el juicio. Sentí que había estado reprimiendo mi enojo durante toda mi vida, y todo salió en ese momento. ¿Por qué siempre tienes que ser así? Grité. ¿Por qué siempre tienes que quitarme todo lo que me importa? Martín, con una sonrisa burlona en el rostro, se limpió la sangre del labio y se encogió de hombros. Porque nunca fuiste suficiente, Antonio. Ella no te ama, nunca lo hizo. No podía soportarlo más. Me di la vuelta y salí del lugar sin mirar atrás. Sabía que si me quedaba, podría hacer algo de lo que me arrepentiría. Regresé a casa, con el corazón hecho pedazos, pero determinado a no volver a ser humillado por ellos. Cuando llegué a casa, todo se sentía vacío. Las cosas de Ariana ya no estaban. Había desaparecido por completo, llevándose consigo todo rastro de nuestra vida juntos. Me senté en el sofá, mirando alrededor, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Todo lo que habíamos planeado, todos los sueños que habíamos construido, se habían desvanecido en un instante. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era Ariana. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Quizás había una explicación, quizás todo esto era un malentendido. Contesté, pero lo que escuché al otro lado fue una voz fría, distante. Caíste muy bajo, Antonio, dijo, con esa indiferencia que me heló la sangre. Martín no va a denunciarte por el golpe. Le rogué que no lo hiciera. La rabia volvió a apoderarse de mí. ¿Se supone que debo agradecerte por eso? Le respondí, sarcástico. No hubo respuesta. Colgué el teléfono, furioso y dolido, pero también con una extraña sensación de alivio. Sabía que lo mejor era alejarme de todo ese caos, incluso de mis padres, que habían justificado lo que había sucedido. Después de todo lo sucedido, tomé la decisión más difícil pero necesaria, me alejé de mis padres y de Martín. Me di cuenta de que ya no podía seguir siendo parte de una familia que nunca me valoró realmente. No fue fácil, pero era lo correcto. Durante meses, luché con el dolor y la traición, pero poco a poco empecé a recuperarme. El trabajo me ayudó a distraerme y enfocarme en algo positivo. También comencé a hacer cosas que siempre quise, como retomar mis viejos hobbies. Volví a tocar la guitarra, algo que había dejado de hacer cuando la relación con Ariana comenzó a ocupar todo mi tiempo. Salí con amigos, comencé a correr por las mañanas y, lentamente, empecé a sentirme como yo mismo de nuevo. Mi vida estaba comenzando a tomar un nuevo rumbo, uno que yo controlaba. Y aunque todavía había momentos de tristeza, sabía que estaba en el camino correcto. Pasaron un par de años y mi vida había mejorado considerablemente. Me sentía en paz conmigo mismo y había comenzado a disfrutar de mi independencia. Pero entonces, una tarde, mientras salía del trabajo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y para mi sorpresa, era Ariana. Antonio. ¿Cómo has estado? Dijo con una voz que me hizo recordar todos esos momentos dolorosos. Me quedé en silencio por un segundo, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Después de todo este tiempo, ¿qué quería? Estoy bien, respondí fríamente. ¿Por qué me llamas? Quería verte, hablar contigo. He estado pensando mucho en ti últimamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, ¿ahora quería hablar? Ignoré el impulso de responder con rabia y simplemente colgué. No tenía nada más que decirle. Mi vida ya no giraba en torno a ella.
Unos días después, recibí otra llamada, esta vez de Martín. No había escuchado su voz en años, y no esperaba que lo hiciera ahora. Contesté, curioso por saber qué quería. Antonio, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Martín, le respondí con frialdad. Es sobre Ariana. Me fue infiel con otro hombre. Me abandonó. Todo se vino abajo. Me quedé en silencio por un momento. Era como si el universo finalmente hubiera equilibrado la balanza. Sentí una ligera sonrisa formarse en mis labios, pero no dije nada más que: no es mi problema, Martín. Colgué el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Pasaron unos años desde esa llamada de Martín. Desde entonces, mi vida había cambiado de formas que jamás hubiera imaginado. Mi relación con sus padres se fue distanciando, pero lejos de afectarme, me permitió enfocarme más en mi propio bienestar. Tiempo después conocí a Sofía, una mujer con una energía completamente distinta a cualquier persona que había conocido antes. Sofía era comprensiva, inteligente, y lo más importante, compartían una conexión profunda desde el inicio. No había manipulaciones, no había juegos, solo transparencia y cariño mutuo. Pero bueno, eso es otra historia.